Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y queridos hermanos. Estoy muy contento de que me hayan invitado esta bonita noche para recibir el Día Santo del Señor, el día sábado. Me siento muy contento de que me hayan invitado. Voy a hacer una pequeña presentación porque quiero aprovechar todo el tiempo posible que tenemos hoy. A lo mejor ustedes no tienen el gusto de conocerme o ya me conocieron, pero soy más conocido como el hijo de la hermana Moya, ¿verdad? De la hermana María Luisa. ¿Ustedes conocen bien? Ah, pues es mi mamá. Muy güerita ella, yo muy prietito, pero es mi mamá, ¿verdad? Así es que de parte de ella les mando saludos, espero que estén muy bien. Y me han invitado el día de hoy, yo traigo un tema que se le puse por título Introducción a la profecía. El día de hoy vamos a platicar de profecía, pero vamos a platicar de profecía con la Biblia de una forma totalmente diferente que como ustedes están acostumbrados a escuchar. Vamos a tratar de hablar lo más claro posible y vamos a tratar de hablar lo más sencillo posible para tratar de ver qué Dios nos quiere mostrar por medio de su palabra acerca de los eventos que van a pasar en estos tiempos, porque yo considero y creo que ya estamos en el fin de los tiempos. Pero antes de empezar con nuestro estudio, vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración y pedir la presencia del Espíritu Santo. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, porque nos permite todavía reunirnos y poder adorar su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por el don de la vida. Gracias le damos por la salud. Gracias le damos que a pesar de tantas pruebas, seguimos aquí listos para servirle, Señor. En este momento, Señor, queremos pedirle de su presencia, que usted mande el Espíritu Santo y toque nuestros corazones y toque también nuestros labios para poder hablar solamente palabra de verdad, palabra que usted quiere, que en este momento demos conocer al mundo. Pedimos pues que toque nuestro corazón y tengamos un corazón receptivo. Ayúdenos pues, acompáñenos. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les decía entonces, no sé si alguno de ustedes trae algún cuaderno, alguna hoja o un lápiz o una pluma, porque me dieron una buena idea el día de hoy. Digo, se va a ocupar que vayan apuntando para que después puedan repasarlos. Las personas que esto va a quedar grabado, después pueden repetir el video y si a alguien le queda una duda, lo que voy a hacer es dejarle un archivo en formato PDF para que lo puedan descargar y después se agregue a la descripción de este video. El día de hoy vamos a hablar del Apocalipsis, pero vamos a hablar en una forma sencilla y a la vez difícil de cómo está escrito este libro. Este libro, como ustedes ya saben, fue inspirado, lo dictó el mismo Señor Jesucristo y se lo dio al apóstol Juan. Yo quiero explicarles una cosa. Antes de empezar el tema, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto una película? Una película, imagínense esto en su mente. Una película que empieza casi en el fin. Casi en el fin. No empieza en el fin, empieza casi en el fin. ¿Cuántas veces no hemos visto una película que nos muestra una escena y de repente empieza la película en otra parte y conforme va pasando toda la trama, llega un momento que se vuelve a situar en donde había empezado? ¿Les ha tocado ver eso? ¿Les ha tocado, a los demás les ha tocado ver? Sí. De esta misma manera está escrito el Apocalipsis. Yo quiero que tomen eso en su mente y que piensen en esa película que empieza casi en el momento del fin. El Apocalipsis, voy a atreverme a decir algo que no se ha dicho antes, pero lo vamos a ir comprobando nosotros mismos. El Apocalipsis está escrito en sentido cronológico, pero voy a explicar antes. No quiere decir que va primero el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4. No, ese no es el orden que lleva. El orden que lleva es un orden, vuelvo a decir lo mismo, imagine usted que está viendo una película. Imagínese usted que está viendo una película y cada uno de los capítulos es una escena diferente que va a terminar en la misma parte de la película para después darnos el fin.
¿Cómo está esto? Vamos a explicar esto. El Apocalipsis se divide en dos partes, o en dos partes de nuestra película. Todo lo vamos a figurar como una película para poder visualizar las cosas y para que sea más fácil el entendimiento de este libro. Siempre hemos escuchado las cosas, pero nunca las hemos escuchado de esta forma para que se vuelvan sencillas y al rato no necesiten ustedes de mi ayuda para comprenderlas. Una tarea sí va a quedar de aquí, de hoy en adelante. Ustedes van a tener que investigar o van a tener que leer el Apocalipsis de orilla a orilla, ¿verdad? Eso les va a quedar de tarea. Pero después de lo que vamos a hablar hoy, usted lo va a entender sin necesidad de la ayuda de nadie. El Espíritu Santo es el que le va a ayudar a usted a comprenderlo. Entonces decía yo, el Apocalipsis empieza, nuestra primera escena de la película, empieza en el capítulo 4. ¿Sí tienen ahí el capítulo 4 de Apocalipsis? Recuerdan que yo les decía que el Apocalipsis está dividido en dos partes. Del capítulo 4 voy a excluir la parte del principio del mensaje de las 7 iglesias, que también sería la primera parte, pero yo voy a hablar de la parte de la visión, de la parte de la profecía. Las partes proféticas están divididas en dos partes, del capítulo 4 al capítulo 13 y del capítulo 14 al capítulo 20. A partir de allí es otra escena diferente del 21 en adelante. Pero vamos a ver esto. Voy a tratar de leer algo no muy lento, pero vamos a analizar solamente la primera escena. ¿Me siguen ustedes con su vista? Es Apocalipsis capítulo 4. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, el que es y el que ha de venir. Aquí hay algo muy interesante. La primera visión que ve el apóstol Juan es la visión del cielo. No sé si ustedes notan. Voy a hacer preguntas. ¿Qué está viendo él? Está viendo un trono. ¿Y qué está viendo en el trono? Un hombre. Lo menciona como un anciano de días. ¿Quién imaginan ustedes o qué piensan ustedes que es? Es Dios Padre. Dios Padre. En esta primera escena de nuestra película no aparece todavía nuestro Señor Jesucristo. Juan está tratando de describir el trono de Dios, el cielo. Ahí, imagínense, esto es donde está nuestra película. Y dice que hay 24 tronos, 24 ancianos, 4 seres vivientes, un mar de vidrio. ¿Se están imaginando más o menos la escena de lo que nos trata de describir? Pero vamos a enfocar, sé que han escuchado este tema muchísimas veces. Yo sé que lo han escuchado con diferentes pastores, con diferentes dirigentes, pero ahora nos vamos a enfocar en otra parte de la historia. Vamos a ver el versículo 9 del capítulo 4. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y viene nuestro versículo clave. El versículo 10 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono
y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe y fueron hechas. Yo aquí voy a hacer preguntas para ustedes y quiero que me vayan siguiendo y me pongan mucha atención. ¿Qué pasa al final de la escena que hemos visto? Quiero que lo recuerden bien, lo voy a decir yo. Los 24 ancianos se postran. ¿Tienen eso en su mente? Los 24 ancianos se postran y dicen que la honra y la gloria sea para Dios. ¿Cierto o no? Exactamente esta es la escena que siempre se va a repetir en el cielo, siempre se va a repetir antes del final. Como no tenemos mucho tiempo, quiero entrar yo a ver el capítulo número 5. Busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 5, pero solamente vamos a buscar los versículos claves que tenemos. Quiero que vean el 5:14. Capítulo 5, versículo 14. Dice así: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Notaron lo que pasó? ¿Notaron lo que pasó? De nuevo los 24 ancianos se postran y adoran a Dios. Ahora permítanme decirles que el capítulo 5, algunos de ustedes en sus Biblias tienen subtítulos, ¿sí? Mi Biblia, por ejemplo, tiene el subtítulo de El rollo y el cordero. ¿Recuerdan que estamos hablando del Apocalipsis como una película? El capítulo 5 es una escena entera de nuestra película. ¿Y cómo va a terminar esa película? Cuando los 24 ancianos se postran. En el capítulo 5 aparece nuestro Señor Jesucristo y es el único que puede abrir el rollo que tiene 7 sellos. Después, con más tiempo, por eso les dejé una tarea, que ustedes lean la Biblia. No podemos leerlo en este momento, pero yo he preparado para todos ustedes un pequeño curso, y si se permite, podemos venir con más tiempo y más días e ir detallando cada uno de los capítulos, los que significa. En la Biblia después tenemos, en el capítulo 6, un subtítulo que dice, los sellos. Ustedes deben de saber que dentro del Apocalipsis tenemos 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. Ahora vamos a analizar algo de lo que pasa, recuerden, en los 7 sellos, en las 7 copas y en las 7 trompetas. Vamos a irnos por partes y vamos a ver qué pasa en los 7 sellos. Para saber qué pasa en el 7º sello, vamos a ir al capítulo 6, perdón, voy a hablar del, el capítulo 6. Antes de que se abra el 7º sello, vamos a ver el capítulo 7, perdón, versículo 11. Cuando lo tengan, me dicen, 7:11. Voy a leer. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Notan de nuevo lo que pasa? No estamos hablando ahora del trono, o sea, de la escena del trono, estamos hablando de cuando van a terminar los 7 sellos. Los ancianos y los 4 seres vivientes se vuelven a postrar a Dios. ¿Vamos bien? ¿Me siguen bien? Ahora, vamos a ir a la siguiente escena. Ya este fue el 6º sello, ¿recuerdan? Ahora vamos a ir a buscar el 6º, la 7ª trompeta, y la 7ª trompeta la encontramos en Apocalipsis, capítulo 11, versículo del 15 al 19.
Pero el versículo que nos interesa en este caso es el versículo 16. Voy a leer para ustedes. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. De nuevo vuelven a notar lo que trato de decirles. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron ante Dios. ¿Pero qué evento está pasando ahí? ¿Alguno de ustedes tiene un subtítulo? ¿Pueden decirme el subtítulo que tienen ahí en el 11:15? ¿El reino de Cristo? ¿Alguien más tiene otro subtítulo? La séptima trompeta, exactamente. En este capítulo estamos hablando de la séptima trompeta. Entonces, note usted cómo cuando empieza la escena en el cielo, los 24 ancianos se postran ante Dios. Cuando empiezan los sellos, los 24 ancianos se postran ante Dios. Cuando empiezan las trompetas, al final de las trompetas, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se vuelven a postrar ante Dios. Ahora, yo sé que van a decir, oiga, este hermano dice lo mismo, todo, ¿verdad? Pero ¿qué creen que pasa en la séptima copa? ¿Qué se imaginan ustedes que va a volver a pasar en la séptima copa? Vamos a investigar lo que dice la Biblia. La séptima copa se encuentra en la segunda parte del estudio que tenemos del Apocalipsis. Las copas del Apocalipsis las vamos a encontrar en el capítulo 16, las copas de la ira, ¿sí? Y va a surgir la historia en las copas de la ira, pero se van a cerrar en el capítulo número 19. Es donde vamos a enfocar nuestra atención, ¿sí? Vamos a enfocar. Ahora quiero que leamos el capítulo 19, versículo 4. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 4. ¿Qué dice ahí? Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. ¿Qué volvió a pasar? ¿Qué volvió a pasar? Se volvieron a postrar. Yo pregunto, ¿me entienden? No sé si he podido dejar claro lo que trato de explicar. Cuando aparece una escena en el cielo, esa escena culmina cuando los ancianos se postran para adorar a Dios. Cuando suenan los sellos, cuando se abren los sellos, esos sellos van a terminar cuando los ancianos se postran para adorar a Dios. Cuando se cierran las trompetas, cuando suenan las trompetas, al final los ancianos se van a postrar a adorar a Dios. Y cuando las copas sean derramadas, al final de las copas, los ancianos y los 4 seres vivientes se van a postrar a adorar a Dios. ¿Qué quiere decir esto que estoy explicando en esta noche? Esto quiere decir, ¿sí?, que al final de los 7 sellos, al final de las 7 copas y al final de las 7 trompetas está lo mismo, está el cielo. ¿He podido dejar claro esto? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? Tiene que notar que al final de los 7 sellos, al final, exactamente del sexto, al final del sexto sello, al final de las 7 copas, al final de la séptima trompeta, está la segunda venida del Señor. Si alguien les ha dicho, fíjense bien lo que voy a decir es delicado, que las copas ya pasaron, no han pasado. Si alguien les ha dicho que esto ya pasó, que la plaga esta ya pasó, no ha pasado. ¿Por qué? Porque los eventos tienen que ir de la mano y terminar en la misma parte. Las 7 copas van simultáneas junto con las 7 trompetas, junto con los 7 sellos. No son eventos separados. No son eventos separados. Algo sí puedo decir, esos eventos no suenan al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, no se abre un sello y suena una trompeta, no. Pero tampoco las trompetas van, que va a sonar primero la quinta y luego la tercera y luego la segunda y luego la primera, no.
las trompetas van en orden, los sellos van en orden y las copas van en orden. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Me van siguiendo? ¿No los he mareado? Fíjense bien, porque esto se va a poner súper interesante, porque incluso se va a probar nuestra fe, porque nosotros somos lo que hemos escuchado. Pero recuerden que para el tiempo del fin, este libro va a hablar. Este libro tiene que hablar porque se va a desellar. Recuerdan que estaba sellado para el tiempo del fin. Bueno, es el caso del libro de Daniel, porque el Apocalipsis dijo, no lo selles. Vamos a ver entonces qué pasa. Los voy a invitar a ver sucesos. Gediael tenía una imagen, quiero que, no sé si nos hace favor de poderla poner, y cuando él me diga, quiero que vean la imagen aquí en la pantalla, ¿verdad? Por lo pronto, aquí está. Si ustedes pueden ver, hice una imagen, un gráfico, arriba tiene un sello, abajo tiene un angelito con una trompeta y abajo tiene un cáliz, ¿verdad? Al final están los ancianos, bueno, ahí nomás hicieron 3, porque no cabían los 24, ¿verdad? Pero es la señal que al final de los 6 sellos, de los 7 trompetas y de las 7 copas, es cuando los ancianos se postran. Ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque esta es la base que nos va a desdoblar las profecías bíblicas. Este simple detalle nos va a desdoblar las profecías bíblicas. Para poder comprender la profecía, es más fácil comprenderla del final que del inicio. Es más fácil venir del final que va a pasar, porque la Biblia nos va mencionando y nos va poniendo los eventos en sucesos cronológicos de tiempo. En este es nuestro primer estudio. Yo quiero decirle que la Biblia marca exactamente los sucesos con tiempos y detallados. Vamos a ver lo siguiente. Para poder entender, vamos a ver qué hay en el 6º sello. Vamos a analizarlos desde el final. No me voy al 7, porque en el 7 el pueblo de Dios ya está en el cielo. El 7 es el final. ¿Recuerdan? En el 7 el pueblo de Dios ya está en el cielo. Quiero que me ayuden entonces, vamos a ir al capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo puro Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 al 17. Esto que vamos a leer es el 6º sello. Leo, ¿ya están listos? Ok, dice así: miré cuando se abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿De qué nos está hablando el 6º sello? Yo pregunto a ustedes, ¿de qué nos está hablando el 6º sello? De la venida del Señor. Es clarísimo. El 6º sello nos está hablando de la segunda venida del Señor, y tiene una señal. Habrá un terremoto, ¿sí? Un gran terremoto, la luna se va a poner como sangre, el sol se va a oscurecer, ¿cierto o no? Vamos a buscar una sorpresa. Esto se va a poner interesante. Vamos a ver qué hay al final de la 7ª copa. Agarre su libro de Apocalipsis y vamos al capítulo 16, versículo 17 al 21. Cuando lo tengan, me avisan. Doy lectura. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y un gran temblor de tierra,
un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y noten el versículo 20, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo con el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue en sobremaneramente grande. Vuelvo a preguntarles, ¿de qué está hablando o en qué momento está hablando la séptima copa? Está hablando, exactamente, también nos está hablando en el mismo tiempo de la segunda venida. Notan cómo el Apocalipsis, bueno, ya no tengo la imagen aquí, ¿sí? En el 7 es el final. En el 7 los ancianos se postran. En el 7, ¿sí? La séptima copa se postran. En la séptima trompeta se postran. En el séptimo sello se postran. ¿Lo notaron? Ahora, en la séptima copa hay un gran terremoto. Un gran terremoto. Las islas huyen de su lugar. Se destruye la ciudad, Babilonia, se parte la ciudad en partes. ¿Qué nos dice en el sello? También hay un terremoto, en el sexto sello, también hay un terremoto, también las islas se mueven de su lugar, los hombres se meten a las cuevas y a las peñas y dicen, escondednos de aquel que viene en las nubes de los cielos, ¿sí? ¿Qué está pasando en este momento? Yo hago una pregunta, ¿cuántos terremotos hay en el Apocalipsis? Sé que va a haber muchos terremotos en la Biblia o en el mundo, pero hay un terremoto terrible, un gran terremoto como no lo hubo nunca. La pregunta es, ¿cuántos terremotos de esos terribles hay? ¿Se animan a contestar? ¿Cuántos terremotos hay? 1. Cuando lo leemos en los sellos, es un solo terremoto, al final, 1. Cuando lo leemos en las copas, al final hay un gran terremoto. ¿Qué creen ustedes? Vamos usando la imagen de la película. ¿Qué creen ustedes? Nos hace falta uno de los eventos de allí, en las trompetas. ¿Qué creen ustedes que pasa al final de la sexta trompeta? ¿Qué creen ustedes que pasa? Vamos a leerlo. Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 11, versículo 11 al 14. ¿Están listos? Dice así, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Qué pasa en el versículo 13? En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Estamos entendiendo lo que quiero plasmar desde el principio para ustedes? ¿Estamos entendiendo? Yo hago una pregunta de nuevo a ustedes. ¿Qué hay en el sexto sello? ¿Qué hay en el sexto sello? Viene Jesús, anuncia con gran voz, se levantan los suyos, tanto muertos como vivos, y al último se va con ellos y vienen las... Exactamente. O sea, en el sexto sello, el hermano nos dio una más detallada información, ¿verdad? Yo voy a dar solamente en esta parte lo básico. En el sexto sello, al final del sexto sello, es la venida del Señor, un gran terremoto, ¿sí? Eso es lo que hay al final del sexto sello. El sol se oscurece y la luna
se vuelve como de sangre. Otra pregunta, ¿qué hay al final de la sexta trompeta? ¿Qué hay al final de la sexta trompeta? Fue lo que leímos. Después de 3 días y medio, ¿sí?, los muertos resucitan. Si les queda esa duda, vuélvanlo a leer, Apocalipsis 11:11. Después de 3 días y medio, si nosotros leyéramos antes, ¿sí?, el versículo 7 es un versículo muy atemorizante, pero muy interesante. Del 11:7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Cuando la bestia mata, en este capítulo estamos hablando de los testigos, los mata, dice que los mata y los entierran. No, sus cadáveres quedan expuestos. ¿Por cuántos días? 3 días y medio. En este estudio no nos vamos a detener a ver los plazos, pero es necesario que veamos. ¿Qué pasa después de 3 días y medio? Versículo 11. ¿Qué pasa? Ayúdenme. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Qué pasó a los 3 días y medio que la bestia había matado a estos testigos, a estas personas? ¿Qué pasa? Se pusieron, o sea, entra en ellos un espíritu de Dios. Noten esto, no es un espíritu maligno. Entra el Espíritu de Dios y se ponen sobre sus pies. ¿Qué es esto que están leyendo? ¿Qué se imaginan que es? Es la resurrección. En el capítulo 11 de Apocalipsis se les está mostrando la resurrección de los muertos. No lo digo yo, nótelo lo que dice el versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿No es esto lo que nosotros estamos esperando que pase para la segunda venida? ¿No es esto lo que estamos esperando? Si usted no había leído esta parte, yo invito ahora a que usted escudriñe la Biblia y encuentre las cosas. En el capítulo 11 es otra historia que va a cerrar cuando se van al cielo. Son imágenes de nuestra película. Quiero decirle algo, no son 3 terremotos, no son 5 terremotos, ¿sí me entienden? No son 5 veces que el sol se oscurece, no son 5 veces que la luna se hace de sangre. Tampoco voy a decir que no voy a decir en este momento por qué, pero sí lo voy a decir. Pero el terremoto final sí es uno. El terremoto que aparece en el capítulo 6, en el capítulo 11 y en el capítulo 16 es el mismo terremoto. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver nuestra imagen de nuevo, si me hace favor Gediael de ponerla. Quiere decir que en el séptimo sello, en la séptima trompeta y en la séptima copa, después de la séptima copa, yo ahí puse una línea después, usted ya va a estar en el cielo. Dios quiera que nos toque ir al cielo. Pero la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está al final de la sexta trompeta, ¿sí? Al final de la séptima copa y al final del sexto sello. ¿Nota usted cómo le dije que la Biblia es cronológica? Si yo sé que por eso que estoy diciendo, muchas personas me van a juzgar, pero es necesario que usted entienda. La venida del Señor Jesucristo está en el sexto sello, al final de la sexta trompeta y al final de la séptima copa. Por lo tanto, esas 3 partes van a pasar casi al mismo tiempo o pasan por el mismo lapso de tiempo.
¿Me estoy explicando? Ahora, quiero decirles una cosa. Nosotros, si no hemos escuchado más cosas de otros lados, estamos viviendo dormidos y es necesario que despertemos, porque lo que yo voy a decir ya se dijo que se cumplieron las 6 trompetas, los 6 sellos y las copas. Bueno, algunos dicen que ya, pero la iglesia no, todavía se sabe, porque las 7 copas están hasta el final. Hasta el final están las 7 copas, ¿sí? Déjeme decirle una cosa, estas cosas no han pasado y pronto ustedes las verán pasar. Si alguien les dijo, yo sé que es duro lo que yo estoy diciendo, que esto ya pasó, no ha pasado. No quiero decir en el sentido de que no ha pasado, vamos a tratar, conforme vayan pasando los estudios, voy a hablar acerca de exactamente del cumplimiento del fin. El cumplimiento del fin en sentido literal es lo que no ha pasado. Y ustedes, hermanos, y yo, quiero decirles que estamos exactamente viviendo en los tiempos finales. ¿Sabe usted en qué sello nos encontramos? ¿Sabe usted qué trompeta ha sonado? ¿Sabe usted en qué momento de la historia estamos ahorita? ¿Cree usted que nos queda tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos queda? Sabemos que la hora y la venida el día y la hora, nadie la sabe. Pero Dios nos dejó una guía, ¿sí? Él dice, cuando ustedes vean que a la higuera le brotan hojas, deben de saber que el tiempo ya está cerca. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué tiempo nos encontramos? ¿Cuál es el tiempo? No lo sabemos. Si yo le hago una pregunta a la gente y les digo, ¿cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? ¿Quién lo sabe? El Señor Jesucristo dijo, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces el que esté arriba de su casa no descienda para tomar su capa. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Cuándo va a aparecer? Por eso es muy importante que nosotros sepamos los eventos que van a pasar antes. ¿Sí me explico? Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, quiero decirles algo, yo en esta ocasión no vengo a hablar mal de nadie, solamente quiero que salgamos de un pequeño error. Es un pequeño error, no error de equivocación, sino error de que ya no se tomó en cuenta. La iglesia adventista del séptimo día, sí, surgió de un chasco. ¿Lo recuerda usted? Surgió de un chasco. Note bien lo que yo voy a decir. Yo no vengo a hablar mal de nadie, pero es necesario que entendamos cuál es ese problema, cuál es ese pequeño error. ¿Qué dijo? Vamos a ir a un poquito de historia. ¿Qué dijo Guillermo Miller que iba a pasar el 22 de octubre de 1844? Que venía Cristo. La segunda venida de Cristo dijeron que iba a ser el 22 de octubre de 1844. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso se dijo, pero yo les pregunto a ustedes, ¿vino? No vino. Amén, que no vino, porque gracias a Dios a eso pudieron revisar las escrituras y pudieron ver las cosas. Yo les hago una pregunta a ustedes, porque esto tiene que ver con su credo. ¿Qué evento sucedió ese día de 1844? ¿Qué se cumplió? Empezó el juicio investigador, muy bien. ¿Qué otra cosa empezó? Pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué otra cosa sucedió?
Todo lo que digan es bueno. Oh, muy bien, inició el juicio investigador en 1844. Pero yo quiero decirles algo. ¿Sabían ustedes? El mensaje de Guillermo Miller no fue el 22 de octubre de 1844 empieza el juicio investigador. No. Él dijo, el 22 de octubre de 1844 es la segunda venida de Cristo. Voy a pedirle a Gedeael que me ponga de nuevo el gráfico. Si Jesús tenía que venir el 22 de octubre de 1844, ¿qué tenía que suceder? ¿Tenían que pasar los 7 sellos? ¿Sí o no? Sí. ¿Tenían que pasar las 7 trompetas? ¿Sí o no? Sí. ¿Tenían que pasar las 7 copas? ¿Sí o no? Sí, pero no vino. ¿Qué pasó con eso entonces? O sea, Dios no vino. Yo les pregunto a ustedes, si tuviéramos el gráfico aquí, yo por aquí lo traigo, en 1844 no vengo a contradecir la profecía, al contrario, vengo a aclararla y vengo a que abramos nuestra mente de lo que nos estamos perdiendo y de lo que tenemos que estar alerta. Mañana tenemos otro tema, yo sé que el día de hoy no voy a poder abarcarlo, por eso me es muy suficiente con que usted entienda que al final de las 7 trompetas, al final de las 7 copas y al final de los 7 sellos está el cielo. Le pregunto yo a usted, ¿ya estamos en el cielo? Si no estamos en el cielo, ¿ya pasó esto? Sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero es necesario que se entienda. Porque si usted vive pensando que ya pasó, entonces, ¿qué es lo que está esperando? ¿Qué está esperando si ya pasó? Si usted ya no va a oír sonar la trompeta, ¿qué espera oír? Si usted ya no va a oír sonar, si usted ya no va a oír derramarse las copas, ¿qué va a ver? Si usted ya no va a ver abrirse los sellos, ¿qué va a ver? Yo les pregunto a ustedes, como forma de examen, ¿cuál es el primer sello? ¿Lo saben? ¿Cuál es el segundo sello? ¿Cuál es el tercer sello? ¿Cuál es la primer trompeta? ¿Qué esperamos entonces? ¿Entienden mi clase? ¿Qué es lo que estamos esperando? El pueblo de Dios está dormido. Y la Biblia dice, vamos a ver lo que dice Oseas. Busquen Oseas, por favor. Exactamente. Oseas capítulo 3. Cuando lo tengan, me dicen. Vamos a leer Oseas capítulo 4, ¿sí? Versículo 5 y 6. Dice así, caerás por tanto el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué nos hace falta? Conocimiento. Yo les invito el día de hoy a que indaguemos. Lo que sí quiero que quede bien claro, ¿sí? Es que al final de las 7 copas, de las 7 trompetas, de las 7 plagas, los ancianos se postran. Al final estarán en el cielo, o estaremos en el cielo. Alabado y bendito sea el nombre de Dios de eso. Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está al final de la 6ª trompeta, al final del 6º sello y al final de la 7ª copa. Ahí sí tiene que estar al final de la 7ª copa. ¿Me están entendiendo? Ok, quiero que expliquen una cosa.
Esto tiene que ver con los principios que nosotros tenemos como cristianos. Yo quiero que ustedes me digan, porque van a decir, él dice lo que no pasó. Ahora yo quiero que ustedes me digan qué sí pasó. ¿Qué sí pasó en 1844? ¿Qué? El gran chasco, sí, pasó pero en específico, ¿qué profecía se cumplió en 1844? ¿Quién de ustedes recuerda qué profecía se cumplió? Pasó el reavivamiento, claro, ahí surgió un nuevo movimiento, de ahí surgió el movimiento adventista, que es de bendición para el mundo y para todos nosotros. Y también no necesariamente por un título de denominación, o sea, porque las cosas que salen de este movimiento fueron de suma importancia. Yo tengo que decirles que en base a que revisaron, se dieron cuenta de que el día del Señor era el sábado. Antes no guardaban ellos el sábado, ellos guardaban el domingo. Se dieron cuenta de muchas cosas. Se dieron cuenta de lo que debían de comer, lo que no debían de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero enfocarme, eso sería otro tema, quiero enfocarme en qué sí pasó. Vamos a ver para veamos qué sí pasó. Agarre su Biblia y veamos Daniel capítulo 8, versículo 14. Recuerde que usted tiene que saber esto, porque este es un mensaje que usted tiene que tener presente en su mente. Este es un mensaje que de aquí en adelante lo va a necesitar, porque recuerde que su fe está cimentada en el mensaje de los 3 ángeles. Y el mensaje del primer ángel fue: arrepentíos y dadle gloria, porque ¿qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. A nosotros se nos ha tocado vivir en la hora del juicio de Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos que tener aceite, tenemos que llenar nuestras lámparas de aceite como las vírgenes para saber qué es lo que está pasando. Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Yo le pregunto a usted, ¿qué profecía se cumplió? La purificación del santuario, los 2300 días. ¿Sí? Eso no tiene duda, y yo no lo voy a contradecir. Los 2300 días. ¿Recuerdan que se tomaron las 70 semanas del año 457 antes de Cristo? Yo pregunto, ¿se cumplieron las 70 semanas? Sí, se cumplieron las 70 semanas. ¿Se cumplieron los 2300 días? Sí, se cumplieron los 2300 días. Pero pregunto, voy a pedirle a Michelle, por ahí traigo una carpeta, no, la carpeta esta no, donde viene un gráfico es como un folleto. ¿Se cumplieron los 2300 días? Sí. Voy a hacer otra pregunta. ¿Se cumplieron los 1260 años de oscurantismo cuando gobernó el Roma en la Edad Media? ¿Se cumplieron? Sí, sí. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué pasó con los 1290, 1335, o sea, los 1260, 1290 y 1335 que están puestos en Daniel 12? Para recordar esto, porque ya tenemos el tiempo encima, con esto vamos a cerrar, quiero que agarre su Biblia en el capítulo 12 de Daniel, ¿sí? Vamos a leer los salteados, porque este es de lo que vamos a hablar en nuestro tema mañana. Versículo 7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Brinquémonos al capítulo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ¿habrá cuánto?
1290 días. ¿1260? ¿Cuántos? ¿Habrá 1200 qué? A ver, entonces tenemos 1260, 1290 y tenemos, vamos a ver el que dice, bienaventurado el que espere y llegue a ¿qué? 1335 días. Versículo 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Sí? Vamos a leer esto. El versículo 8 del mismo Daniel, vamos a leer el 4, y 8. El 4 de Daniel 12, 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del ¿qué? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora vamos a leer el versículo número 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije al Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Yo le hago una pregunta el día de hoy y quiero invitarlo mañana. Mañana vamos a hablar de este tema. Vamos a ver si esta profecía que está sellada hasta el tiempo del fin se revela. Yo le pregunto si los 1260, 1290 y 1335 están para el tiempo del fin, ¿pasaron? Lo veremos mañana. El día de mañana a la misma hora, como dice la televisión, ¿verdad? Y en el mismo canal. Yo los invito mañana. Por lo pronto, el día de hoy quiero decirles que me siento muy agradecido. Y si a usted le queda claro, que al final está este mismo suceso siempre, usted va a poder comprender con sus ojos y con lo que usted lea, cómo está acomodada la Biblia para el tiempo del fin. Y yo me comprometo a algo para ustedes. Si ustedes quieren aprender qué es lo que hay para estar alertas, porque nuestros ojos tienen que estar alertas. Yo algo les digo, ¿sí? Algo les digo. El tiempo está muy cerca ya. Dios está a las puertas. Y por eso vengo con este corazón. Porque lo que yo tengo quiero compartirlo. Lo que yo encontré quiero compartirlo no para causar separación. Al contrario, para causar unidad. Para que se entienda y más personas puedan comprender en qué tiempo estamos. Los invito el día de mañana para que escuchen. Mañana hablaremos del tema de Daniel 12. Fíjense bien lo que voy a decir, es la primera vez que está develado este tema de Daniel 12. Espero que hayan entendido este pequeño tema corto acerca de del final de las 7 trompetas, los 7 sellos y las 7 copas. Vamos a despedirnos en oración y no sin antes agradecer su presencia. Amado Padre que está en el cielo, gracias le damos, Señor, porque por medio de su palabra nos ha estado enseñando. Sabemos que esto tiene muchas cosas que aprender, pero es necesario que nosotros entendamos qué eventos hay al final del tiempo, Señor, antes de su venida también, Señor, para estar preparados cuando usted aparezca en las nubes de los cielos y para no ser engañados. Gracias, Señor, por permitirnos adorar, porque dentro de poco no se nos permitirá adorar. Gracias, Señor, porque todavía se puede transmitir este programa, porque dentro de pronto, todo esto será borrado. Todos estos mensajes serán borrados. Señor, queremos, Señor, también agradecer y pedirle por todas las personas para que abran su corazón y escuchen y entiendan que yo no quiero decir no un mensaje ofensivo, sino al contrario, agregar un granito de luz a la vida de cada uno de los que se encuentra aquí. Acompáñenos pues, Señor, y bendíganos en este su día santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.